Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Aquí está. Ahora sí. Ajá. Les estaba comentando, hemos estado viendo unos temas acerca de la soberanía de Dios. ¿Ok? Entonces voy a comenzar con una pequeña recapitulación, nada más para que tengamos claro qué hemos estado viendo. ¿Sí? Básicamente hemos estado viendo tres cosas en las semanas pasadas. ¿Ok? Primeramente, ¿qué es la soberanía de Dios? Intentar definirla, ver por qué Dios es soberano y puede ser soberano. Y básicamente lo que vimos fue que la soberanía de Dios es que Dios reina arriba de todas las cosas. Dios reina. Dios es un rey que el día de hoy está activo y está diciendo qué es lo que sucede con todas las cosas. En otras palabras, ninguna cosa que sucede en este mundo está fuera del control de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas, por tanto, todas le pertenecen a Él. ¿Sí? Por eso Él puede decir qué sucede con cada cosa. Él las creó, Él pone el propósito de todas las cosas. ¿Sí? Aparte de eso, porque Dios es sabio, y como es sabio, Él sabe qué es lo mejor para todas las cosas. Es un rey que además de estar arriba de todos, tiene la sabiduría suficiente para regir a todos. ¿Sí? Y aparte de eso, porque tiene el poder para hacerlo. Si Dios no gobernara arriba de todas las cosas, amigos, observamos nosotros, Dios no sería Dios, porque unido al ser Dios viene ese poder, ese control, ¿sí? Y Dios, por tanto, es definido por la Escritura como aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso es Efesios 1:11, y lo pasé ahorita al chat, ¿sí? Dios es aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él gobierna arriba de todas, Él obra todas según su voluntad. ¿Sí? Eso es lo que hace un rey. Un rey gobierna según su voluntad. Dios gobierna aún más grandemente que todos los reyes de la tierra según su voluntad. ¿Ok? Entonces esa fue la primera cosa que vimos. Que Dios es soberano, o sea, es el rey sobre todas las cosas. ¿Ok? La segunda cosa que vimos fue el decreto de Dios. El decreto de Dios es que Dios estableció antes de la fundación de los tiempos todo lo que iba a suceder. ¿Sí? O les coloco aquí una definición. Aquí está, miren. El decreto de Dios de todas las cosas. Eso significa que Dios, antes de la fundación de los tiempos, o sea, antes de que cualquier cosa existiera, Él dijo, todas las cosas van a ser así. Y Él fundó un plan. Ese plan lo escribió y lo escribió en piedra, de modo que no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Se va a cumplir el plan de Dios, el decreto de Dios para todas las cosas. ¿Sí? Entonces, todas las cosas, amigos, no suceden al azar. No hay ninguna que suceda al azar. El número de cabellos que tienes en tu cabeza, todos esos estaban establecidos para este momento antes de la creación de todas las cosas. ¿Sí? Todas las acciones de todos los hombres en todo el mundo establecidas. ¿Sí? Y entonces, les decía, nada es al azar. Todo fue decretado por Dios con sabiduría. Eso es bien importante, ¿sí? Porque fue definido todo lo que iba a suceder, pero no de una forma arbitraria, sino con sabiduría. Con sabiduría Dios estableció la tierra. ¿Ok? Ese es el decreto de Dios. Dios define todo lo que va a suceder y sucede. Y lo tercero que vimos fue la predestinación. La predestinación. Eso es que Dios estableció en amor que gente llegaría a salvación. ¿Ok? La predestinación es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. A pesar de que nosotros teníamos un corazón de odio hacia Dios, a pesar de que teníamos un corazón que no quería nada que ver con Dios, y si Dios nos dejaba solos, nosotros habríamos seguido en odio hacia Él constantemente, ¿sí?
A pesar de eso, como Él es soberano y gobierna también arriba de los corazones, decidió en amor traernos a nosotros, hacia su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Decidió en amor transformar nuestros corazones para que naciéramos de nuevo. Nos dio una esperanza y una seguridad de salvación. ¿Sí? Y nos muestra entonces esta predestinación que Dios es fiel. Dios es bondadoso, Dios es increíblemente lleno de gracia, porque Él dijo, a pesar de que me van a odiar, yo los voy a traer a mis pies. ¿Sí? Entonces eso es lo que hemos visto hasta ahorita. La soberanía de Dios, el decreto de Dios y la predestinación. Y el día de hoy vamos a observar nuestro último tema, que va a ser la providencia de Dios. Todos estos temas, amigos, descansan en la soberanía de Dios. Si notan, que el decreto de Dios y la predestinación, ambos descansan sobre que nosotros sepamos que Dios gobierna arriba de todas las cosas, ¿sí? Y son buenas noticias. Nos hacen saber que las cosas no están sucediendo al azar, sino que suceden como fueron establecidas. Nos hacen saber que va a llegar gente a salvación, a pesar de que naturalmente la gente odia a Dios, ¿sí? Entonces es bien importante, amigos, que sepamos nosotros que Dios gobierna arriba de todas las cosas. Denme 2 segundos. Ahora sí, una disculpa. Entonces, antes de comenzar con qué es la providencia de Dios, nada más quiero que tengamos unos versículos de frente que recordemos que Dios gobierna arriba de todas las cosas, ¿ok? Entonces vamos a ir a 2 versículos. El primer versículo es el Salmo 103, versículo 19. Si pueden, acompáñenme en sus Biblias. El Salmo 103, versículo 19. Y por si acaso alguien no trae su Biblia, lo voy a colocar aquí en el chat. Pero si pueden, ahí búsquenlo. Salmo 103, versículo 19. Dice así. Dice, el Señor, ese es Dios, Jehová, ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Ok? Noten, este versículo no está diciendo su reino va a aparecer en el futuro, que es una realidad en un sentido. Pero aquí lo que estamos viendo nosotros es que su reino ya existe el día de hoy. ¿Sí? Su reino fue establecido desde el momento en el cual Él comenzó la creación y continúa el día de hoy presente. Él domina sobre todo, dice el versículo. ¿Sí? Y si notan, nada más para que se sepan esta imagen, esta ilustración, cuando dice su trono está en los cielos, se refiere a los cielos celestiales que están arriba de todo y por tanto está diciendo su trono está arriba de todo. ¿Sí? Cuando alguien gobierna en el cielo, está gobernando arriba de todos. Incluso el castillo más alto que pueda establecer un rey, incluso el lugar más alto desde el que pueda gobernar alguna persona, no alcanzan los cielos de Dios. ¿Sí? Aún Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, él está gobernando arriba de nuestro primer cielo, el cielo de la tierra, ¿sí? Pero Dios está gobernando hasta arriba de todos los cielos, ¿sí? Su trono ha sido establecido en los cielos, ¿ok? Y su reino domina sobre todo, ¿sí? Dios es soberano arriba de todas las cosas. Y el segundo pasaje que quiero que veamos, antes de continuar, es Daniel capítulo 4. Daniel 4, versículo 35. Ese les voy a dar un poquito más de tiempo, porque luego Daniel está un poquito difícil de encontrar. Pero si quieren alguna referencia, libros grandes se encuentra después de Jeremías y Ezequiel. Entonces busquen por ahí. Y se encuentra antes de que encuentren varios nombres como Habacuc, Nahum,
Oseas, poquito antes de eso, ahí en medio va a estar, ¿sí? Es Daniel capítulo 4, versículo 35. Y dice de la siguiente forma, dice, en este caso está hablando Nabucodonosor, cuando le fueron abiertos sus ojos y vio a Dios como quien era, ¿sí? Y Nabucodonosor dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Eso es en relación a Dios, nadie es nada, ¿sí? Mas Dios, Él, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, ¿sí? Ojo, noten, su voluntad la realiza tanto el ejército del cielo, haciendo referencia a los ángeles, ¿sí? Todos los ángeles que son increíblemente poderosos, todos hacen la voluntad de Dios. Y entre los habitantes de la tierra, los habitantes, los hombres, que son pequeños, los animales, todo tipo de ser que habita en la tierra, todos siguen la voluntad de Dios. En este sentido, Dios gobierna arriba de ellos, ¿sí? Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Sí? Todos tienen que sujetarse a Dios, ¿ok? Entonces, si notan, Dios es soberano, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, lo que vamos a hacer en este tema de la providencia de Dios, amigos, es nada más ver qué tan práctico es este conocimiento de saber que Dios gobierna arriba de todas las cosas. En otras palabras, qué tanto se relaciona con sus vidas y con mi vida, ¿sí? Qué tanto yo sé que Dios gobierna arriba de todas las cosas, ¿ok? Y básicamente lo vamos a ver nosotros en relación a cómo es que pensamos nosotros acerca de nuestra vida, acerca de nuestros alimentos, acerca de nuestro techo, acerca de nuestra vestimenta, acerca de nuestro trabajo, acerca de nuestra familia. Si pensamos y decimos nosotros, yo no tengo lo necesario, o nos quejamos acerca de lo que sucede en nuestra vida, amigos, estamos mostrando que no sabemos que Dios está a cargo de todas las cosas, ¿sí? Si yo de forma constante miro todo lo que tengo y soy una persona mal agradecida, estoy mostrando que no sé quién es Dios, ¿sí? Que no sé que Dios es soberano. Y para eso nada más quería mostrarles antes de que comencemos una escritura y un video. Ya sé que estoy haciendo un poquito larga la introducción, pero sí quería que recordáramos, porque como fueron varias semanas que tuvimos pausa, nada más recordar en qué andamos, ¿sí? Pero les digo, ¿la escritura cuál es? La escritura es Romanos 8:28 y el video ahorita se los muestro. Romanos 8:28 es uno de los versículos más hermosos de toda la palabra, si a mí me preguntan, y es un versículo que está ahí para proveernos de esperanza. Es un versículo que fue dirigido a gente que vivía en una Roma que era una nación extremadamente pagana, una nación llena de gente idólatra, llena de fornicación, llena de malos pensamientos, de abusos. Era una nación que vivía en un imperio, por tanto era un dictador también, ¿sí? Y a esta nación tenía una iglesia, y a esa iglesia le fue dado este mensaje. Se les dijo básicamente, aun cuando los persigan, aun cuando los maltraten, en todo sepan que Dios está obrando bien para ustedes. Ese fue el mensaje, ¿sí? Entonces Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas trabajan juntas para traerles un bien a estas personas. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En otras palabras, si tú eres un cristiano, tú tienes que tener la seguridad completa de que todo es bondad de parte de Dios y recibirlo así. Eso no significa que todo es bondad de parte de las personas. Si alguien te maltrata, te está obrando mal, claro que sí, pero tú lo miras
y miras a través de la persona y miras hacia el cielo y ves a Dios y dices, lo voy a recibir como un bien de parte de Dios. Fue para crecer mi paciencia, fue para crecer mi humildad, fue para crecer cualquier parte de mi carácter que Dios quiere formar. ¿Sí? Ese es el versículo. Y ahora sí, el videíto. Este videíto lo pueden encontrar si ustedes buscan Lucero Carita Feliz en Instagram, que es el Instagram de Luz de mi prometida. Por si acaso alguien no ubica, estoy comprometido y Luz le gusta hacer videitos donde pone algún audio cristiano y coloca qué es lo que dice ese audio. Y este audio es bien especial. Este audio fue realizado no por un predicador, no, ni siquiera por mí, fue realizado por su abuelo de Luz, que era un pastor de gente, sobre todo, que estaba en cárceles. Y entonces él fue y le contó esto a Luz. Voy a ver si se escucha, a ver. Pero, a ver. Pastor preguntó, ¿cree usted en Dios? ¿Saben qué? Creo que se va a tener que repetirlo. Pero bueno, dije, un pastor preguntó, ¿cree usted en Dios? Y entonces dijo, un pastor preguntó, ¿cree usted en Dios? Y dijo, sí, claro que sí. ¿A usted le preocupa? Le preguntó una segunda pregunta. ¿A usted le preocupa lo que vaya a suceder mañana? Y entonces la persona también respondió, sí, ¿cómo no? Pues ¿sabe qué? Le respondió el pastor. Si a usted le preocupa lo que va a suceder el día de mañana, ¿sabe qué? Que usted no cree en Dios, dijo en este caso el abuelito de Luz, porque no tiene usted toda la confianza de saber de saber dónde está Él y cuándo lo va a cuidar. Y luego dijo como conclusión, hay que dejárselo todo al Señor. Eso es creer en Dios. ¿Ok? A mí me gustó mucho el videito. Está bonito. Pero notaron esa idea. En este caso, el abuelito de Luz estaba hablando acerca de la providencia de Dios. Estaba hablando acerca de que si uno cree en Dios, esa persona sabe con seguridad que es cuidado por Dios. Esa persona sabe con seguridad que el día de mañana no es una preocupación. El día de mañana es una seguridad. En este caso, aun si se le acabara la vida a la persona y mañana ya no tuviera vida, aún así eso es cuidado de parte de Dios y estaría frente a la presencia de Dios. Aun si esa persona perdiera todas las cosas el día de mañana, todas las cosas que tiene, aún así, ese es el cuidado de parte de Dios, ¿sí? O se los defino en este caso con el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg dice que Dios sostiene y gobierna el cielo, la tierra, todas las criaturas, todas las hierbas, todos los pastos, todas las lluvias, todas las sequías, hace que haya frutos y hace que haya años de sequía, hace que haya carne y bebida, hace que haya salud y enfermedad, hace que haya riquezas y pobrezas, y todas las cosas no al azar, sino por el cuidado de su mano paternal. Dios es un Padre en los cielos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿qué significa la providencia de Dios? La providencia de Dios significa que Dios trabaja en todo momento por el bien de su gloria y de su gente. Esa es la providencia de Dios. Dios trabaja en todo momento por el bien de su gloria y de su gente. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, por el bien de su propósito, por lo que estableció todas las cosas, y por el bien de aquellos que forman parte de su gente. ¿Sí? Los llamados, decía Romanos 8:28. ¿Sí? Y ahora sí, es una última aclaración antes de que ya comencemos bien con el tema. Vamos a observarlo el día de hoy, la providencia de Dios en relación a su gente. ¿Sí?
En otras palabras, hoy no nos vamos a concentrar en la parte de cómo es que Dios trabaja por el bien de su gloria, que es algo bien importante, bien grande, porfa, sépanse que Dios trabaja por el bien de su gloria, pero vamos a concentrarnos el día de hoy en cómo es que Dios trabaja por el bien de su gente, ¿ok? Porque, amigos, ya dije el problema, pero se lo repito, en todas las épocas, independientemente de dónde estemos, todos los creyentes tendemos a ser politeístas. ¿Saben qué es politeísmo? Politeísmo es cuando colocas varios dioses, ¿no? Y dices, existen varios dioses, pero nosotros tendemos a ser politeístas prácticos, porque a pesar de que decimos nosotros que hay un solo Dios, actuamos como si hubieran muchos dioses. Actuamos como si gente rigiera nuestras vidas, gente dijera y definiera qué es lo que va a sucederme a mí. Coloco como Dios a una pareja cuando digo, si esta pareja me corta, va a arruinar mi vida. ¿Sí? Coloco a mi jefe como Dios cuando digo, si él termina mi trabajo y me despide, va a arruinar mi vida. ¿Sí? Coloco a mi carrera como Dios cuando digo, yo tengo que a fuerzas ir a este lugar, estudiar en este lugar, estar en este lugar para poder tener una vida buena. Y no me doy cuenta yo que solamente hay un Dios arriba de todos que define lo que sucede y lo que no sucede. Aquel que sabe qué necesidades tengo y qué necesidades tienen que irse de mi vida, ¿sí? Que es el único Dios, Jehová. ¿Sí? Entonces este tema sirve para contrarrestar este politeísmo práctico, para que nosotros nos concentremos en amar lo único que tenemos que amar, que es Dios, y en temer lo único que tenemos que temer, que es Dios. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, la providencia de Dios, dije, es cómo es que Dios trabaja en todo momento por el bien de su gloria y de su gente. ¿Ok? Y esto viene de la siguiente forma. La palabra providencia viene del latín, que significa prever, prever, ¿sí? O en otras palabras, providencia significa, de forma más pequeña, ver de antemano, ¿sí? Pero ojo, noten, no es ver de antemano en el sentido de una persona que está mirando hacia el futuro lo que va a suceder y ya, sino es ver de antemano como un padre cuando está viendo por sus hijos y ve de antemano, lo que hace él es asegurarse que todo lo que van a necesitar estos hijos suceda, ¿sí? Entonces lo que hace es que en un presente, ese padre se pone a trabajar, ese padre busca hacerse de una, en este caso, la imagen del padre, de una riqueza para proveerle a sus hijos. Y en el momento en el cual va llegando ese tiempo de necesidad, el padre les da a todos todo lo que ya arregló de antemano para darle la vida que él quiere a sus hijos. ¿Sí? Esta es la forma en la que nos habla Providencia. Pero eleven esa mirada de un padre terrenal que hace una herencia a la mirada del Padre Celestial. El Padre Celestial que creó todas las cosas y ordenó todas las cosas para dar lo necesario a sus hijos, ¿sí? Para darnos lo necesario a cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces, lo que hace la providencia es que nos muestra que Dios preserva a todos sus hijos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con un primer punto en el día de hoy. Primeramente, noten que Dios preserva en general toda la creación. Lo estoy anotando. Dios preserva toda la creación en general. ¿Ok? La providencia se va a hacer más hermosa cuando veamos primero que Dios preserva todo lo que existe. ¿Sí? Y para esto vamos a ver un buen de escrituras, amigos. No todas les voy a pedir que las busquen, pero sí les voy a decir varias. Esta sí búsquenla. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 24, y vamos a enfocarnos en el 25. Hechos 17, 24 y 25. Aquí en este caso está hablando Pablo acerca de Dios. Está hablando con personas que viven en Atenas.
Y Pablo les está diciendo a ellos básicamente que Dios no puede ser confinado a un templo. Dios no puede ser encerrado en un templo, ¿sí? Y Dios no depende de que tú le hagas un templo para que Él esté bien, sino que Dios está arriba de todas las cosas. Dios está afuera de la necesidad de que tú le sirvas, ¿sabes? Cuando nosotros le servimos a Dios, no le servimos porque Él necesite que le sirvamos. Cuando estamos en la iglesia y nosotros estamos predicando, no estamos predicando porque Dios necesite predicadores, ¿sí? Estamos haciéndolo nosotros porque Dios lo estableció así. Pero Él, si quisiera, podría levantar de las piedras a predicadores mejores que nosotros, ¿sí? Podría levantar a servidores que estén en higiene, que estén en staff, que estén en media, que sean mucho más hábiles de bichos, ¿sí? Nosotros no lo hacemos porque Dios lo necesite. Entonces dice el pasaje, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos humanas, ¿sí? Dios hizo todas las cosas, dice el versículo, recapitulando. Dios hizo todas las cosas. Él es Señor de todas las cosas. Él no depende de un templo y no va a habitar en un templo. Él está arriba de todas las cosas, ¿sí? Versículo 25. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, ¿sí? Los otros dioses de la antigüedad eran servidos por manos humanas porque ellos necesitaban algo, pero Dios no necesita nada, ¿sí? Dice el versículo 25, y esta es la parte que nos importa a nosotros por la providencia, puesto que Dios da a todos aliento y todas las cosas. Noten, vida y aliento y todas las cosas, perdón. Dice el versículo, Dios da a todos. ¿Quiénes son todos? Son todos literalmente, ¿sí? Estamos hablando acerca de cómo es que Dios da a las aves de los cielos, Dios da a los peces del mar, Dios da a los bichos, a los insectos, Dios da a todos los hombres que les da vida, aliento y todas las cosas. Todas las cosas que ellos tienen provienen de una sola fuente, Dios. Todos los alientos que ellos tienen cada vez que respiran, todos esos vienen de parte de Dios. Todas las fuerzas que ellos tienen vienen de parte de Dios. Cada gramo de fuerza que tú tienes para moverte el día de hoy e ir a trabajar y estar con tu familia y estar leyendo la palabra, todas vienen de parte de Dios, ¿sí? Esa es la idea. Dios provee, entonces, ¿cuál dije? Para preservar toda la creación, ¿sí? Y eso es lo que nos anuncia este versículo. Y no es el único. Si tú te vas, por ejemplo, a Mateo 4:45, ese no lo busquen, Mateo 5:45, perdónenme, dice al final, se lo voy a poner ahí, dice al final que Dios es un padre, que dice el versículo, en la segunda mitad, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios da el sol para todas las personas, para que sean iluminadas, para que tengan calor, para que estas personas continúen con sus vidas. Dios da las lluvias para que tengan alimento, todas las personas, independientemente de si son justos o si son injustos. Todas las personas son provistas por Dios, ¿sí? O nos dice Santiago capítulo 1, versículo 5, segunda mitad, tampoco lo busquen, se los pongo, dice el versículo, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios. Y luego define a este Dios. Dice, Dios es quien da a todos abundantemente y sin reproche. Si ustedes estudian este pasaje, van a ver que cuando dice que da a todos abundantemente y sin reproche, no se refiere solo a la sabiduría. Se refiere a Dios da todas las cosas abundantemente y sin reproche. Dios no dice, yo te di tu casa, yo te di tu familia, yo te di esto, por tanto ahora tú me vas a tener que pagar. No, él da sin reproche, Él da abiertamente, ¿sí? Él da a todos y da todas las cosas, incluidas la sabiduría, ¿sí? O nos dice también Santiago 1:17, toda buena dádiva
todo don perfecto proviene de lo alto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea que todo lo bueno que hay en este mundo, incluido el sol, incluido la palabra de Dios, todo vino de parte de una sola fuente. Dios proveyó todas las cosas. ¿Sí? Dios está de forma constante realizando un cuidado de todas las cosas. ¿Sí? Ahora, vamos a enfocarnos un poquito más, algo más eh, específico. Y pueden colocar un segundo punto. Entonces, Dios preserva a todos los animales. ¿Sí? Y ahí también tenemos nosotros muchas escrituras que hablan acerca de cómo es que Dios preserva a los animales. Por ejemplo, acompáñenme al Salmo 104. Salmo 104. Y vamos a leer específicamente del versículo 10 al versículo 15. Este es un salmo hermosísimo y en este caso nos hace notar a nosotros cómo es que Dios provee todo lo necesario para todos los animales. Y también en una parte menciona al hombre, también provee para el hombre, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a concentrar nada más en los animales, ¿sí? Chequen el versículo 10. Salmos 104, versículo 10. Dice, versículo 10. Él, Dios, hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes. Pequeña pausa. ¿Quién hace brotar los manantiales? Dice el pasaje. Dios. ¿Cómo hace brotar los manantiales, amigos? Pues Él estableció desde antes, desde el inicio de la creación, que toda el agua iba a seguir un proceso. Dios estableció que toda el agua que iba a existir iba a pasar por este proceso en el cual se iba a evaporar, iba a ser movidos miles de litros de agua flotando en el cielo y Dios los iba a direccionar con sus vientos, iba a definir dónde iban a caer y entonces iba a condensar esa agua para que se hiciera, condensar ese aire, perdón, para que se hiciera agua y entonces iba a caer en lugares específicos, en las cimas de los montes, e iba a formar manantiales, y iba a señalar dónde es que iban a correr cada uno de esos manantiales, ¿sí? Iban a estar limpios a través de las rocas, e iban, versículo 11, a dar de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed, dice. Todas las aves dadas de beber de parte de Dios. ¿Sí? Versículo 12. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Versículo 13. Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Y entonces, aparte de hacer salir agua, Él también riega para que haya alimento para las personas, para los animales, perdónenme. Versículo 14. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. ¿Sí? Entonces, si notan de dónde vino el alimento, de parte de Dios. Él puso las aguas que iban a ser ese alimento. Él generó, si nosotros nos recordamos el Salmo 104, estamos en el versículo 14. Si nosotros recordamos el momento de la creación, los 7 días, Él estableció cada una de las plantas según su especie y las hizo de forma distinta a cada una de ellas, para que unas fueran de alimento para unos y otras fueran de alimento para otros animales, ¿sí? Y aún, ojo, porque aquí ahorita seguimos hasta animales herbívoros, aún para los animales carnívoros hizo exactamente lo mismo, pero al proveerles de otros animales. Chequen el versículo 21. Versículo 21 del Salmo 104. Versículo 21 dice, rugen los leoncillos, esos los leones, van y rugen tras su presa. Los leones cuando buscan a su presa, ellos están haciendo una acción, ¿no? Están yendo activamente
para buscar esta presa. Pero dice el pasaje, versículo 21, y buscan de Dios su comida. O sea, que cuando algún león va tras un antílope, ese antílope viene de parte de Dios, situado en ese lugar de parte de Dios para proveerle alimento a este león. ¿Sí? Entonces, hermanos, es hermosísimo cómo observamos nosotros que Dios provee para su creación. ¿Sí? Cómo es que Él preserva a los animales. Cómo es que cada uno de ellos son provistos. Vamos a otro pasaje nada más para concluir este punto. Si pueden, vayan a Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo es el primero evangelio en orden bíblico, o sea, no en orden cronológico. Entonces, si ustedes buscan el inicio del Nuevo Testamento, ahí van a observar el evangelio de Mateo. ¿Sí? Mateo 6, 25 al 33. Y este pasaje se enfoca en algo bastante específico. Este pasaje quiere que todos los creyentes veamos que como Dios provee para los animales, Dios va a proveer para ti y para mí. ¿Sí? Esa es una verdad hermosísima. Primero veamos que Dios provee para todos los animales. Chequen el versículo 26 y vamos a comenzar la lectura. Dice el versículo 26, miren las aves del cielo. Ellos no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Sí? Está diciendo el pasaje, si ustedes se concentran en observar a las aves, se van a centrar menos ustedes en estarse afanando. Si ustedes observan cómo es que Dios trata a las aves, que tienen menor valor, de acuerdo al orden de la creación, no en el sentido de que no sean valiosas, amigos, sino en el sentido de que Dios nos creó a nosotros con un mayor valor, porque teníamos que ser imágenes de Dios. Entonces, si las ves a ellas y te ves a ti, ten esperanza. ¿Sí? O chequen el versículo, versículo 28, perdóname, versículo 28, dice, por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Versículo 29. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 30. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Ok? Entonces está diciendo el pasaje, ya no miren las aves, ahora miren el campo, miren los lirios, miren la hierba del campo, ¿sí? Y miren cómo es que esa es provista de parte de Dios. A pesar de que mañana ya no va a existir, aún así fue provista de parte de Dios. Hace unos días me estaban comentando unos amigos, y no sé si sea cierto porque no lo he investigado, y porque no estábamos seguros, pero le voy a creer ahorita. ¿Qué me lo dijo? Me comentó que las moscas tenían un ciclo de vida de un solo día, que entonces nacían en ese mismo día, básicamente, iban en búsqueda de comida, molestaban a un par de hombres y luego se morían, o se reproducían y luego se morían. Yo no sé si sea verdad, digo, Aldo, si puedes, corrígelo, pero la parte importante de esto es si, si un insecto que aún así puede tener su ciclo de vida mucho más corto que nosotros, así como la hierba aparece y desaparece en un solo día, quizás es un ciclo un poquito más largo de un día, pero dura tan poco, y aún así Dios dijo, voy a hacerlos y voy a proveerles y van a seguir creciendo y las moscas no se extinguen. Entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos? ¿Saben? Ellos son provistos de parte de Dios y continúan avanzando. También así nosotros. ¿Ok? Si alguien encuentra, exacto. Lo que dice Aldo, viven de entre 10 a 25 días, según la especie. Perfecto.
10 días. Noten, Dios proveyó la vida de esa mosca. ¿Sí? Ustedes, los años que Dios diga, Dios provee la vida de cada uno de ustedes. ¿Sí? Y entonces terminamos con nuestro último punto. ¿Cuál es el último punto? El último punto es Dios preserva la vida de sus amados. ¿Okay? Y para esto, amigos, no quiero que veamos comida y bebida, sino quiero que veamos nosotros de dónde viene esta palabra providencia. Viene de una historia bien específica, que es la historia de Abraham. Si ustedes van a Génesis capítulo 22, nosotros observamos ahí esta es la historia de la providencia de Dios, del término providencia. Vamos a Génesis 22 y vamos a leer el versículo 7 al versículo 8 y les doy el contexto. En Génesis 22, Abraham, después de haber esperado por muchos años tener a un hijo suyo con Sara, él le pide a Dios que vaya y sacrifique a su hijo, que vaya y en un monte, en este caso, él le quite su vida. ¿Sí? Y iban de camino, y Abraham estaba bien seguro. Nos dice Hebreos capítulo 11 que Abraham tenía fe en que Dios, que proveyó vida a su cuerpo, que estaba casi como muerto, para que tuviera Isaac, también podía proveer vida a su hijo muerto Isaac para que estuviera vivo. ¿Sí? Entonces él iba con confianza de voy a hacer lo que Dios me dijo que yo realizara y sacrificaré a mi hijo. ¿Sí? En el versículo 7 estaba Isaac acompañando a Abraham y le dijo, versículo 7, Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío, aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? En otras palabras, Isaac no sabía que él iba a ser sacrificado. Isaac pensaba que se iba a ofrecer un cordero, pero no lo veía por ahí, ¿no? Y entonces Abraham le contestó, versículo 8, Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Sí? Ahora, si ustedes se acuerdan de esta historia, Abraham no sabía qué es lo que iba a pasar, pero lo que sucedió fue que cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, fue detenido por Dios. Y Dios le dijo que ya no lo hiciera. Y él proveyó, como dijo Abraham, proveyó un cordero para que fuera sacrificado en ese momento. Y entonces la historia concluye de la siguiente forma. Chequen el versículo 14. Abraham llamó a aquel lugar con el nombre El Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la provisión de Dios que hemos estado viendo hasta ahorita? Tiene que ver, amigos, porque la mayor provisión que Dios ha realizado para con cada uno de nosotros no es la provisión del alimento diario, no es la provisión de los amigos, no es la provisión de la familia, no es la provisión del trabajo, no es la provisión de todas las cosas que tú tienes. La mayor provisión es que Dios no permitió que nosotros fuéramos y recibiéramos su ira, sino que proveyó a su Hijo Jesucristo y lo mandó para que Él muriera en lugar de cada uno de nosotros, para que nos diera a nosotros su justicia, para que tuviéramos vida espiritual. ¿Sí? Por eso, si ustedes notan el punto es, Dios preserva la vida de sus amados, porque como decía Romanos 8:28, a aquellos que vigila primero Dios, es a los que aman a Dios. Esos son los que tienen al Hijo Jesucristo. Esos son los que tienen vida eterna. ¿Sí?
Tus hermanos, hay que estar bien, bien agradecidos nosotros, que lo primero que tenemos en este momento es la vida de parte de Dios, porque Él nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de Isaías cuando dice, les ha sido provisto un niño? ¿Sí? Está diciéndonos esta misma idea. Entonces, hermanos, vamos a terminar con unas conclusiones. ¿Qué tengo que hacer yo ante la providencia de Dios? Y les voy a nombrar 3 cositas que tendríamos que hacer nosotros. Primeramente, tenemos que llenar nuestros corazones de gratitud. Lo estoy anotando todo. Ahí está, en el chat. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos cada mañana, amigos, cada mañana deberíamos estar nosotros agradeciendo a Dios por todas las cosas que tenemos y por todas las cosas que no tenemos. ¿Sí? Deberíamos nosotros ser un ejemplo del Salmo 145, versículo 10. Ese salmo dice, Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. ¿Sí? Así deberíamos ser nosotros, agradecidos por todo lo que tenemos y todo lo que no tenemos, y llenar nuestras bocas de agradecimiento. En los martes estábamos hablando, este martes, acerca de para qué utilizamos nuestra boca. ¿Para qué decimos nosotros? ¿La utilizamos nosotros más para quejarnos, hermanos? ¿La utilizamos nosotros más para hablar mal de otros? ¿La utilizamos más para hablar de cualquier cosa que es vana? ¿O la utilizamos para dar gracias a Dios, para bendecir a Dios? ¿Sí? Que nuestras palabras cuenten, hermanos, ¿sí? Porque de toda palabra vana, el hombre dará cuentas en el juicio. ¿Sí? Eso es lo primero que tiene que ser la providencia de Dios. Tiene que llenar nuestros corazones de gratitud, porque sabemos que Dios provee a su creación, Dios provee a los animales y Dios provee para todos sus amados. ¿Sí? Segundo, ¿qué más tenemos que hacer nosotros? Tenemos que llenar nuestros corazones de arrepentimiento. Hermanos, esta doctrina es bien hermosísima también, y soy bien honesto, porque nos hace recordar que tanto como alarga Dios nuestros años, es para proveernos de oportunidades para que nos arrepintamos. ¿Sí? Tenemos que recordar nosotros Lamentaciones 3:23. Sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. ¿Sí? Denme 2 segundos, estoy buscando el versículo para poder pasárselos. Dice el versículo, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Sí? Debemos utilizar nosotros estos años que Dios nos provee y cada uno de los días que Dios nos da para buscar el arrepentimiento y acercarnos a Él con un corazón limpio. ¿Sí? Lo contrario que podría suceder, hermanos, y eso no lo queremos, es que cuando estemos nosotros en el día del juicio, Dios nos diga, ¿por qué no aprovechaste tus días para buscar el arrepentimiento? O que Dios te diga, como dice la Escritura, tuviste en poco la riqueza de mi bondad y mi tolerancia y mi paciencia, ignorando que mi bondad te guía al arrepentimiento. Eso sería algo increíblemente feo, hermanos. Porfa, aprovechemos nosotros de la provisión de Dios, de cómo es que Dios nos da todas las cosas buenas para recordar que lo mejor, en este caso, Jesucristo, nos está llamando al arrepentimiento. ¿Sí? Y 3, y último, lo último que deberíamos de realizar, al menos por ahorita, ante la providencia de Dios, es
llenar nuestros corazones de bondad hacia otros. En otras palabras, si Dios me ha provisto a mí de toda cosa buena, es para que yo provea a otros de toda cosa buena, ¿sí? Y esto es en todo sentido. Para la gente que es pobre, nosotros que tiene menos que lo nuestro, Dios nos ha dado para que nosotros les demos a ellos, hermanos, ¿sí? Para la gente que es mala, en este caso la gente que todavía odia a Dios o la gente que obra mal en contra de nosotros, noten y sigan el ejemplo de Dios, que Dios le dio a sus enemigos y nosotros démosle a ellos con bondad, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, la Escritura, y más o menos vimos este pasaje en Mateo 5, 44 al 48, y observamos el 45, se los paso otra vez. Nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dice el versículo 44, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, ¿sí? Provean para aquellos que tienen necesidad, provean para aquellos que son enemigos de Dios, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, ¿sí? Es lo que tiene que ser la providencia de Dios. Hermanos, vamos a terminar en oración. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos has llenado de todo tipo de riqueza, primeramente de riquezas espirituales, porque tú nos has entregado gracia sobre gracia y nos permites el día de hoy ser llamados tus hijos. Te pido porque nos ayudes a observar cómo es que tú estás constantemente, en todo momento en nuestras vidas. Y a pesar de que a veces no te vemos o no te escuchamos nosotros, Padre, que sabemos que aún así todo eso está a cargo de tu mano, que todo lo has colocado por el bien y en amor de todos los que son llamados. Padre, que podamos nosotros ser agradecidos y tener un corazón que esté enfocado en ti, que tengamos un corazón que está lleno de bondad para los demás, porque sabe todo lo bueno que ha recibido de ti. Y que tengamos también nosotros, Padre, un corazón que está buscando el arrepentimiento, que sabe que ha obrado mal para contigo. Y aunque tú nos has dado todo bueno, nosotros te hemos dado de vuelta todo mal. Padre, ayúdanos a darnos cuenta cuando hemos sido mal agradecidos. Y ayúdanos a acercarnos en búsqueda de perdón hacia ti. Que agradezcamos grandemente que tu Hijo fue entregado por nuestros pecados y lo recibamos con gozo en este arrepentimiento. Y que seamos gente segura, que vive tranquila delante de todas las cosas. Que sepamos que si somos pobres nosotros, Padre, va a ser por tu mano y podemos estar agradecidos y vamos a predicarte a ti y vamos a decir el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, Padre. O si somos ricos, que nosotros demos de forma constante, conscientes de que todo eso viene de parte tuya, que nunca nos aferremos nosotros a las riquezas como un Dios que nos provee de felicidad y seguridad, sino que seamos llenos cada uno de nosotros de una mayor seguridad que viene de parte de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos,